6 de la mañana con 50 minutos de retorno a la rotativa del aire, momento económico. Hoy con Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, índice de Business Ready. Mide la facilidad de hacer negocios en 50 países, incluido por supuesto Perú. ¿Cómo estás? Patricio, bienvenido, buenos días. Hola, Patricio. Hola Carlos, hola Giovanna, ¿cómo están? Buenos días a todos los oyentes de RPP. Y bueno, como tú lo has dicho, hoy día vamos a hablar acerca del Business Ready, ¿no? Y el Business Ready es este informe que prepara el Banco Mundial que reemplaza a ese antiguo Doing Business, ¿no? Y este tiene un enfoque mucho más amplio y transparente sobre el entorno empresarial y de las inversiones en los países. Y su objetivo principal es evaluar y mejorar cómo se encuentra el entorno empresarial en los diferentes países desde 3 puntos principales. Uno, el marco regulatorio, que son las leyes y regulaciones que se tienen, los servicios públicos, cuáles son la calidad de los servicios públicos que apoyan estas regulaciones y la eficiencia operativa, cómo se implementan en la práctica las leyes y los servicios, ¿no? Y esto se organiza en 10 temáticas y utilizan datos de más de 2.500 expertos y analizan a más de 29.000 empresas. Y se han analizado 50 economías a nivel mundial. Y acá lo importante es que para el 2026 se espera que sean 180 economías. ¿Y cómo le fue al Perú? Bueno, en el marco regulatorio, que es el primer eje que habíamos hablado, el Perú obtuvo un puntaje de 69.5 puntos sobre 100 puntos. Y esto se posicionó en el puesto 19 de 50 países. Y si bien es cierto, nuestro país se ubica en el segundo quintil con mayor puntaje, su desempeño es regular comparado con las 6 economías evaluadas en la región. Entonces nosotros estamos por detrás, por ejemplo, de economías como Colombia, México y Costa Rica. Y nuestro país lo que debe hacer es consolidar un marco regulatorio sólido en la política, por ejemplo, de las MIPYMES en Perú, que está a cargo del Ministerio de la Producción. También, por ejemplo, pese a la existencia de programas como el Programa Nacional Tu Empresa, ProInnovate y el Programa Nacional de Diversificación Productiva, los recursos financieros y humanos disponibles para estos programas lamentablemente son insuficientes para satisfacer las necesidades del sector. En cuanto a lo que es servicios públicos, el Perú le obtuvo un puesto de 59.76 y si bien es cierto, estamos todavía por debajo de algunos países, hay puntos de mejoras como por ejemplo comercio internacional, insolvencia empresarial y nos encontramos por debajo de Colombia y Costa Rica, que son países que más o menos, por ejemplo, el caso de Colombia tiene el PBI per cápita igual que el de nosotros casi. Y Patricio, en la eficiencia operativa, ¿qué tal le fue al Perú? Hemos alcanzado un puntaje de 56 puntos, ¿no? Y acá, comparado con las 6 economías de la región evaluadas, nos encontramos detrás de países, por ejemplo, como Colombia, México, Paraguay y El Salvador, ¿no? Y nuestro punto más importante es el comercio internacional, que es porque los costos que imponen el cumplimiento de los requisitos para poder, por ejemplo, comercializar transfronterizamente, ¿no? Por ejemplo, nuestras exportaciones se tardan en promedio 5 días para que los productos pasen por todas las agencias de control y poder cumplir los requisitos de exportación y tiene un costo asociado al 18% del producto exportado, mientras que inclusive para las importaciones nosotros tardamos hasta 30 días y los costos se elevan al 44%. Patricio, ¿qué tan importante, por ejemplo, es el factor de la estabilidad política y social para el mejoramiento de nuestra economía como una especie de clave justamente para transformar la economía en el país? Bueno, acá nosotros principalmente lo que tenemos que nosotros encontrar es el punto en el cual nosotros, por ejemplo, tenemos que buscar factores para poder estabilizar nuestra economía y que podamos ser mucho más eficientes al momento, por ejemplo, de exportar y de importar, porque ahí es donde vamos a encontrar el mayor precio a nuestros productos. Por ejemplo, en el caso del registro empresarial, acá en Perú nosotros tomamos 75 días frente a los 3 días de economías más eficientes. En los permisos de construcción, ¿no? Hay 180 días que nosotros nos demoramos, cuando en otros países solamente toma un día para poder nosotros ingresar. En infraestructura digital, nosotros tenemos 2% de caídas del Internet. El empleo, las 44% de las empresas en el Perú consideran que las regulaciones laborales son un obstáculo para poder hacerlos. En comercio internacional nos toma 30 días y 44% del valor importado para economías que solamente cuesta un 2% el sobrecosto de la importación y un día para poder hacerlo. Tributos, nosotros gastamos 480 horas al año para declarar impuestos frente a 12 horas que son en economías más avanzadas. Y finalmente, ¿cuál, digamos, viene a ser la recomendación, Patricio? Acá es, por ejemplo,
de acuerdo, por ejemplo, con un estudio que hace evidencia, si bien es cierto, hay un buen grado de estandarización metodológica para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales, ¿no? Existe una gran discrecionalidad, por ejemplo, en el costo del procesamiento o pago por derecho de tramitación, ¿no? Acá también hay que tener procesos administrativos estandarizados que uniformen ese trámite que nosotros tenemos y para poder que nosotros podamos predecir y ser más eficientes. Y los permisos y regulaciones determinan las principales diferencias, por ejemplo, entre las ciudades que tienen o los países que tienen mayor eficiencia frente a nosotros, que lamentablemente estamos todavía por debajo de la eficiencia que deberíamos tener. Muy bien, Patricio, muy interesante este informe de Business Ready, el índice que mide la facilidad de hacer negocios en 50 países, incluyendo, por supuesto, el Perú. Gracias, Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, con El Momento Económico. Muy buenos días.